Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. Vive la experiencia fe. Este es el momento, el lugar donde Dios hablará a tu corazón. Y después de esta palabra, nunca más serás el mismo. Dios le da instrucciones. Permítame decirle que esta noche Dios te ha traído aquí para darte instrucciones. Tienes que tener presente que si estamos aquí hoy es porque esta es nuestra tierra de bendición. Nosotros debemos de saber y tener claro que estamos aquí de paso. Esta vida es temporal. Esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Y yo tengo que aprovechar cada momento de mi vida para alabar a Dios. Alaben a Dios por sus obras. Alábenlo por su tremenda grandeza. Alabémoslo con nuestras voces y con todo nuestro ser. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Estás listo? Ponte sobre tus pies y adoremos juntos a Dios. ¡Iniciamos! ¿Ya vieron cómo se llama el mensaje? El mensaje se llama ¿Cómo respondes al llamado? Y este título en sí es una pregunta. ¿Cómo respondes al llamado? Yo quiero preguntar, ¿cuántos llamados sabemos aquí? No, yo pregunté, ¿cuántos llamados sabemos aquí? Entonces esta palabra es para ti. Es que, mira, cuando Dios me dio esta palabra, yo quedé muy impactada y muy tocada. Y el Espíritu Santo me ha estado inquietando de una manera tan poderosa con esta palabra. Así que, si tú eres un llamado, presta atención, porque esta palabra es para ti. Sabes, cuando Dios nos llama, siento que al principio todo es emoción. Siento que al principio todo va alrededor en que, wow, Dios me llamó para predicar su palabra. Dios dijo que yo voy a ser un profeta, que yo voy a ser un ministro. Y hay una emoción en ti. Pero sabes, yo creo que después va pasando el tiempo y esto puede llegar a cambiar. Esto de repente ya no es lo mismo, ya no es la misma emoción que cuando Dios te llamó al principio. Y esto me recuerda cuando un doctor, por ejemplo, te deja una medicina y tú estás ansioso porque tú ya no quieres que te duela la cabeza, que ese malestar te siga molestando. Y lo primero que haces cuando te dan la medicina es leer las letras grandes, ¿sí o no? Nunca leemos las letras pequeñas. Y es de que las personas que venden medicamentos tienen un gran marketing, porque en las letras pequeñas suelen poner a veces efectos secundarios de la medicina. Porque a veces tú estás tomando una medicina para los riñones y te termina arruinando el estómago. Si no es una cosa, es otra. ¿Y por qué yo te estoy contando esto de las medicinas hoy? ¿Qué le pasó a la Suri hoy? No, espérate. Y es de que yo siento que eso pasa cuando Dios nos llama. Estamos emocionados porque vemos las letras grandes, pero no leemos las letras pequeñas. No leemos la letra que dice que el efecto secundario de ser un llamado es que tienes que atravesar por un proceso. Esas letras pequeñas no nos gustan. Esas letras pequeñas nos pueden llegar a desanimar, y por algo están en pequeño. Yo les decía esto de la medicina, de las letras pequeñas, porque un llamado tiene que pasar por procesos. Tú no te vas a escapar de eso. Si eres un escogido de Dios, si Dios te dijo que tú ibas a estar aquí, tienes que pasar por un proceso. Tienes que pasar por la prueba, tienes que llorar, tienes que llegar al punto más bajo de tu vida, porque solamente ahí Dios se va a manifestar. En mi vida he visto muchas personas con llamados muy grandes de parte de Dios, pero ¿sabes qué? No los han cumplido. Y son personas frustradas, son pastores frustrados, son ministros frustrados, son gente escogida de Dios que no pudo alcanzar su llamado, pero porque no supieron responder a Él. Y quizás hoy tú estás con un llamado, sentado en este lugar, y no lo has cumplido,
porque no has respondido de la manera correcta al llamado de Dios. Y es por eso que Dios me trajo aquí hoy, porque yo no sé en qué prueba tú estás, pero Dios te dice hoy: tú tienes que llegar a cumplirme el llamado que yo te puse. Tú tienes que llegar a cumplirme lo que yo te prometí. Porque si Él te lo puso, es porque Él sabe que tú lo puedes llegar a lograr. ¿Sabes? Es triste pensar cuántos hijos de Dios tienen llamados, son escogidos y nunca llevan años de ser cristianos y siempre están en la misma rueda, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, y nunca se superan. Están ahí recibiendo y no pasan de ahí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que culpan a Dios, que dicen: es que Dios no lo hizo conmigo. No, papito, fue usted. No supiste responder al llamado. ¿Será que estás respondiendo de la manera correcta al llamado que Dios te ha dado? Piénsalo. ¿Será que estás en un lugar estancado? ¿Estás cumpliendo esa gran profecía que te dieron? Que ibas a llegar a lugares altos, que ibas a predicar la palabra de Dios con unción, con autoridad. ¿Lo estás logrando o estás estancado? Piénsalo. ¿Has estado respondiendo de la manera correcta al llamado de Dios? Puede ser que no, puede ser que sí. Así que hoy yo traje esta palabra porque Dios quiere enseñarte cómo responder a su llamado de la forma correcta. Porque si tú estás estancado en un proceso, si tú actualmente entraste por esas puertas decepcionado de la vida, que ya tú dices: yo ya no quiero nada, mi vida se está acabando, Dios ya terminó conmigo, Dios ya no va a hacer nada conmigo. Porque si tú estás en esa situación, esta palabra es para ti. Porque si Dios te llamó, persona que estás aquí, si Dios te llamó, si Dios te dijo, Él lo puede hacer. Pero tienes que hacer algo tú también. Pero tienes que trabajar, tienes que saber responder bien al llamado. Así que yo rápidamente te daré 3 códigos que están en la palabra de Dios para saber cómo tener la actitud y la respuesta correcta ante el llamado de Dios. Así que empecemos. Número 1, teniendo fe. Número 1, teniendo fe. La fe. La Biblia nos habla tanto de fe. Bueno, es que tú te congregas en una iglesia que literalmente se llama fe. Todos conocemos la fe. Entonces déjame preguntarte: ¿qué pasó contigo? ¿Qué ha pasado en estos días? ¿Qué ha pasado en estos meses? ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Dónde está tu fe? Es que a mí Dios me llamó y yo estoy esperando el tiempo y ahí se quedó toda la vida. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe en medio de la adversidad? ¿Dónde está tu fe en este momento difícil? ¿Por qué empezaste a dudar que Dios no lo iba a poder hacer? ¿Por qué empezaste a creer que Dios ya no tenía nada contigo? ¿Por qué creíste la mentira del enemigo y no la promesa de Dios? ¿Por qué enterraste tu fe? ¿Por qué ya no confías en Dios? ¿Por qué has estado llorando todas estas noches, preguntándote cuándo será el día que Dios te va a levantar? ¿Por qué sientes que te estás ahogando? ¿Por qué dices: no, ya Dios no va a hacer nada conmigo? No voy a ver lo que Él me prometió. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu fe? Sabes, hay tantas personas confundidas, creyendo que la fe es para momentos, cuando la fe es un estilo de vida.
Si es que tú no tienes que practicar la fe por momentos o cuando se necesite, tú la tienes que practicar día a día. Aunque todo empeore, aunque todo vaya hacia abajo, tu fe tiene que ir subiendo a otro nivel. Yo no sé cuántos dicen amén a eso. Pero es que yo vine aquí a levantar manos, yo vine aquí a levantar cabezas. Ya no las sigas bajando. Tu fe tiene que ir en aumento. Aunque la situación vaya bajando, tu fe va apuntando hacia arriba. Eso es tener fe. ¿Por qué? Porque tú eres un llamado, tú eres un escogido. Es que yo siento que me estoy consumiendo, Suri. Es que la situación se pone difícil. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está tu flotador espiritual llamado fe en la tormenta? Es que yo no veo un cambio. No importa, tu fe tiene que estar intacta, porque si Él lo dijo, Él lo hará. Dale un gloria a Dios por eso. Probablemente ha sido muy difícil para ti, muy difícil. Has derramado muchas lágrimas y has escondido tu fe, porque Dios quizás se olvidó de mí, porque quizás decepcionaste a Dios, cometiste un error y tú dijiste: Dios me abandonó. Y escondiste y enterraste la fe. Es que, Suri, ¿cómo Dios me iba a usar para sanar a otros si a mí los doctores me están diciendo que yo no tengo cura? Si a mí los doctores me dan malas noticias, a mí ¿cómo el Señor me iba a usar si yo vivo en depresión y ansiedad? ¿Cómo el Señor me iba a llevar a cosas grandes si estoy viviendo esta situación y no salgo de ella? Eso no tiene lógica. Pero es que tú lo estás viendo con ojos naturales y no estás viendo con los ojos espirituales. No estás viendo que detrás de esa nube gris hay un sol brillante, esperando que tú te levantes, que tengas fe y que tú digas: Señor, no puedo ver nada, pero confío en ti. Señor, no puedo ver algo, pero yo confío en ti. Yo me paro en la brecha y yo creo en lo que tú has dicho. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Y perder la fe en malos momentos, porque este es un mal momento para perder la fe, solo me recuerda a un discípulo. Y esta historia se encuentra en Mateo 14, 22 al 31. Vamos a Mateo 14, 22 al 31. Dice, léalo conmigo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y dice el siguiente versículo: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Siguiente versículo. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Usted se puede imaginar el miedo que sintieron los discípulos? Es que cualquiera dice: ay, cómo le tuvieron miedo al propio Jesús. Pero mire, si usted es un gran miedoso, usted no puede escuchar que se cayó algo en la casa porque ella dice que el diablo lo anda persiguiendo. Imagínese, no, hombre, hermano, conviértase a Cristo. Entonces los discípulos estaban con miedo. Es que no es normal que tú veas caminar a alguien sobre el agua. Tú no sales, vas a la calle, ves hacia el mar y ves a muchas personas caminar sobre el agua, ¿no? Y estaba oscuro, era de noche.
Los discípulos pensaron que era un fantasma. Y usted los critica y usted es igual de miedoso. No seamos así, hermanos, no, eso no se vale. Los discípulos se asustaron, así como cuando usted vio a la suegra, así, igualito. Así se asustaron. Siguiente versículo, ustedes ya me sacan del mensaje. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Siguiente versículo. Entonces le respondió Pedro. ¿Quién le respondió? ¿Quién? Y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ojo con esto. Pedro se estaba metiendo en un problema en el cual no lo llamaron. Pedro estaba emocionado, así como cuando te llamaron a ti, igualito. Cuando el Señor te dice: vas a ser mi profeta, vas a ser mi pastor, y tú estabas emocionado. Y tú estabas diciendo: ¿cuándo? Mañana, naciones, el púlpito. Pedro estaba emocionado y le decía a Jesús: voy a caminar contigo. Imagínense qué valor, qué fe. Ojo, en ese momento Pedro tenía fe. En ese momento Pedro estaba emocionado y le dijo a Jesús: voy a caminar contigo. Imagínate qué grande era eso. Sigamos leyendo. ¿Están los chicos de TV? ¿Se durmieron? Pero enseguida Jesús: no, eso ya no es. Qué bárbaros ustedes, necesitan que la pastora Silvia les quite los demonios. Y dijo: Señor, si eres tú, no es otro. Bueno, y le dijo Jesús: ven y desciende. Y descendió Pedro. Ahí sí ya lo había llamado Jesús. Ahí ya le había dicho Jesús: ok, vente, vamos a ver este. Y Pedro fue. Pero pasó algo. Diga conmigo: pero pasó algo. Y es que Pedro empezó a caminar. Empezó porque tenía fe. Empezó porque ocupó la fe. Pero de repente la cosa se puso difícil. Y Pedro ya no veía a Jesús, veía el mar. De repente tú ya no viste a Dios y empezaste a ver la situación. De repente tu fe se enterró. De repente tú dijiste: esta situación me va a matar. De repente ya no había nada que hacer. Y Pedro perdió la fe. Y a mitad del camino Pedro se empezó a hundir, diciendo: Señor, sálvame. Ay, ahí estaba Pedro con mucho miedo, donde las aguas quizás ya le estaban llegando a la nariz. Y yo me imagino a Jesús solo viéndolo. ¿Usted se imagina eso? Jesús viéndolo ahí: ah, te estás ahogando, qué bien, para que aprenda. Así es Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque guardamos la fe para momentos y no para estilo de vida. Porque ¿qué pasó contigo? Dejaste de ver a Dios en medio de la situación. Guardaste la fe. Fuiste como Pedro y te empezaste a hundir más. Y la situación se volvió más difícil, más difícil, más difícil. Y ya veías más mar que Jesús. Pedro se estaba ahogando. Y dice el siguiente versículo: al momento Jesús extendió la mano y lo sacó. Y mira lo que le dice Jesús: hombre de poca fe. ¿Cómo le dijo Jesús? Hombre. Todos ustedes son de poca fe. ¿Dudaste en el proceso? No tienes fe.
Sé que duele. Y le dice Jesús, ¿por qué dudaste? Y esta otra versión, que es la Nueva Traducción, que dice: de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. Y esto me encanta. Y le dice Jesús: ¿por qué dudaste de mí? Es que tú, cuando tú no tienes fe, tú no dudas de la situación. Tú no dudas ni de ti mismo, dudas de Dios. Imagínate lo que le dijo Jesús: ¿por qué dudas de mí? ¿Por qué dudaste de mí? Persona que estás aquí, ¿por qué dudaste de Dios? ¿Por qué empezaste a pensar que Dios era un mentiroso? ¿Por qué pensaste que Dios ya no iba a poder hacer nada contigo? ¿Por qué pensaste que Dios había renunciado contigo? ¿Por qué te consumió la ansiedad, la depresión? ¿Por qué empezaste a ver las cuentas? ¿Por qué empezaste a ver esa enfermedad en todo tu cuerpo? ¿Por qué empezaste a llorar todas las noches y preguntarte: Señor, ¿dónde estás? Pero tú habías enterrado tu fe. Tú te preguntabas: ¿dónde estás, Señor? Pero si tú lo dejaste de ver, tú dejaste de confiar, escondiste la fe como lo hizo Pedro. Déjame decirte de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Como te dije antes, Dios lo dijo, Él lo hará. Él tiene el poder, Él tiene la habilidad. Empieza a sacar tu fe. Hasta aquí llegaste con la cabeza abajo. Hasta aquí llegaste. Tienes que cumplir el llamado de Dios para tu vida. No te puedes estancar. No te puedes quedar ahí sentado preguntándote ¿cuándo será? No, levanta tu cabeza y empieza a tener fe en Dios y en sus promesas, porque solamente así llegará ese tan anhelado llamado para tu vida. Recuerda que tu fe corre peligro cuando tú empiezas a ver más la situación que a Dios. Ahora bien, cuando hablamos de fe, no solamente hablo de creer, hablo de hacer. La fe es una fe muerta si no hay acción. Si tú no te paras, si tú no te levantas, si tú no haces nada, eso no es fe. Pedro, ¿qué hizo? Señor, ¿puedo ir hacia ti? Sí, ok. Y se movió. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Estás esperando que la bendición venga, que el milagro se haga acostado en tu hamaca? ¿Qué esperas? Que la enfermedad se vaya y tú no estás ayunando y tú no estás orando. ¿Qué tú haces? Ay, es que yo estoy esperando que Dios descienda literalmente del cielo y me diga: no, tú eres sana, tú eres sano, tú eres mi escogido, mi escogida. Eso no va a pasar. Te tienes que levantar, porque la fe es acción, la fe es hacer. La fe no solamente es creerlo en que Dios lo va a hacer, no, tienes que actuar, tienes que levantarte y no guardar tu fe. Eso es tener fe. Pero ¿qué tú has hecho para que el llamado se cumpla? ¿Qué tú has hecho para que Dios se manifieste en tu vida? La fe sin obras es muerta. Eso no es fe. Y esto me recuerda a una mujer que actuó en fe y logró su milagro. Y está en Lucas 8:43 al 48. El pastor Luis ya ha hablado muchísimo de esta mujer, pero es que esta mujer tuvo fe
porque lo hizo acción. Porque no solamente creyó, hizo acción. Así que leamos. Pero una mujer que padecía ¿de qué? ¿De qué? Desde hacía 12 años, o como se diga, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Siguiente versículo. Se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Mira, esta mujer se enteró de que Jesús hacía milagros, y otra persona hubiera sido y ha de haber dicho: ok, Jesús tiene el poder para venir hacia mí y sanarme, y no se iba a mover, no iba a actuar en fe. Pero es que esta mujer tuvo fe porque se movió. Y nosotros quizás no sabemos cuánto sufrió en el camino hacia su bendición. Nosotros no sabemos. Quizás mucha gente la empujaba porque Jesús estaba rodeado de tantas personas. Si es que para que tocara el manto, el borde de su manto, era porque literalmente se estaba arrastrando. Si eso no es fe, yo no sé qué es. Ella actuó, ella hizo, ella creyó, ella dijo: ok, yo tengo que dirigirme hacia mi milagro, yo tengo que dirigirme hacia mi propósito. Eso es tener fe, eso es actuar en fe como esa mujer lo hizo. Esa mujer creía en que Jesús la podía sanar, pero ella también comprendía que tenía que buscar su milagro con fe. Y me gusta que cuando Jesús se dirige a ella, le dice: hija, tu fe te ha salvado. Jesús fue muy claro y específico: tu fe. El día de hoy la situación va a cambiar por tu fe, por tu acción, por tu mover, porque creíste, porque de aquí no vas a salir igual, porque tú le vas a decir: Señor, yo confío en tus promesas y yo voy a actuar. Vas a salir de aquí teniendo fe. Recuerda, no es por vista, es por fe. El proceso no te detendrá, te catapultará. Dale gloria a Dios por eso. Número 2. Voy corriendo porque si no ya no me vuelven a poner. Número 2, siendo marca. Siendo marca. ¿Sabías tú que si Dios te llamó es para que tú seas marca en este mundo? Es para que tú seas diferencia, la sal en este mundo. Y en la Biblia hubo un hombre que desde muy joven fue escogido, fue llamado y fue una marca en su generación, y hasta el día de hoy sigue impactando grandemente. Y este hombre era José. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? José. Vamos a Génesis 37, 3 al 4. Génesis 37, 3 al 4. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Hijo, si tienes a tu mamá a la par y dile: tú amas más a mi hermanito que a mí. Ya vamos a crear conflictos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Siguiente versículo. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En otras palabras, se levantaron envidiosos. Cuando Dios te llama, siempre se van a levantar envidiosos, porque no van a tirarle piedra a un árbol que no tenga fruto.
Si es para Dios, dáselo fuerte. Es que los hermanos de José no soportaban. Y la que soporte, no soportaban. No soportaban. Aborrecían a José. Y era por lo que Dios había puesto en él. Porque José era diferente y los hermanos lo sabían. Yo sé que aquí tú eres una diferencia en tu familia, en tu trabajo, en tu universidad, en tu casa. Eres una diferencia porque eres un llamado y un escogido, así como lo era José. Creo que definitivamente José no la tenía fácil, nada fácil. Yo me imagino que José, ese día fue el mejor día de su vida, que su padre le diera algo tan hermoso y algo con un significado tan poderoso. Pero habían personas que se levantaron en contra de José. Si es que siempre habrán personas. ¿Y sabes qué? Las personas que te dañan, las personas que te lastiman, esa persona que tú decías, yo le tengo una gran confianza, es mi amiguis, nunca me va a hacer nada. Te diste la espalda, agarró un cuchillo y te dio sin piedad. Pero es que se tenían que levantar envidiosos. Porque las personas a veces son de las pruebas más difíciles de pasar. Porque tú llegas a amar a una persona y tú dices, pero ¿qué le hice yo? Yo no le he hecho nada. Y esa persona me traicionó, me lastimó. Imagínate, eran de su propia sangre. Eran sus hermanitos con los que José jugaba, con los que reía, lloraba. Esas personas fueron los que más dañaron a José. Yo no sé qué persona te ha dañado tanto que ha destruido tu corazón hasta el día de hoy. Y tú dices, yo no entiendo cómo pasó. Yo no le hice nada. Pero todo es un proceso, porque tú eres un llamado y uno escogido por Dios. Y tú tenías que pasar por esto. Duele, sí, pero Dios está contigo. Y dice en versículos más adelante, en el 18, que cuando ellos lo vieron de lejos, porque José fue a buscarlos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Si es que ellos no soportan verte entrar a la iglesia. Es que ellos dicen, ay, ahí viene la profeta. Ay, ahí viene el ministro. Ay, ahí viene el soñador. Mira, imagínate lo que decían sus hermanos. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y mira bien lo que dice, y veremos qué será de su sueño. Quizás esa persona, cuando te traicionó, cuando te lastimó, estaba viendo fijamente al llamado que tú tienes. Y dijeron, vamos a ver qué tal le va. Vamos a ver de qué está hecho. Vamos a ver cómo sigue el profeta de Dios. Vamos a ver si sigue sonriendo el pastor. Así son las personas, utilizadas a veces por el mismo Satanás. Y en estos procesos nos preguntamos, ¿pero qué hice mal? Pero yo le di mi abrazo, yo le di tiempo, yo nunca lo traicioné. José apenas empezaba su camino, hermano. Apenas le acababan de poner la túnica y fue de un solo. Quizás a ti
Después de meses, de días, de semanas, de que Dios te llamara, ya hubo una persona que se levantó en contra tuya. Pero es que Dios sabía de que estos procesos también son necesarios. El mismo Jesús tuvo un Judas. Bendito Judas, porque sin Judas no había sacrificio, y sin sacrificio no había salvación. Sin este tipo de personas no habrá un proceso, y sin un proceso no habrá llamado. Así que bendice a esa persona, bendícela y dile: gracias, Señor. Duele, pero gracias, Señor. José pasó por tantas cosas porque sus hermanos lo vendieron. No voy a leerlo todo porque ya el tiempo me está comiendo, pero lo vendieron y lo llevaron a Egipto. Y en Génesis 39 cuenta que José llegó a parar a una cárcel, y peor aún, por algo que no había cometido. Cuando él estaba haciendo las cosas bien. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando están haciendo las cosas bien todo sale mal? Y tú dices: ¿pero por qué? Si yo estoy viniendo todos los días a la iglesia, si yo no me voy en la maleta con los pastores, yo soy fiel a mi casa. No, los bendigo a cada uno de ustedes. Y los demás que se quedaron, saludos hasta Dallas. Sí. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué la gente tenía que dañarme? Pero ¿sabes qué? Yo puse a José como ejemplo de una persona que marcó. Y escúchame bien esto. ¿Y qué se me hizo el baterista? ¿Dónde está? Lo necesito aquí. ¿Sabes por qué yo puse a José? Porque José, lugar que pisaba, lugar que marcaba. Es que José, a donde quiera que iba, marcaba lugar. ¿Y sabes qué? No era el lugar marcando a José, era José marcando el lugar. Oh, yo no sé si tú acabas de entender esto, pero tú tienes que pararte y decir: yo voy a marcar, yo voy a hacer la diferencia. El proceso no me va a marcar, la situación no me va a marcar, yo voy a marcar el lugar. Ese es un José. Ese es un José. Y esto me explotó la cabeza, porque sabes, hay muchas personas que dicen: no, es que yo desde aquella vez, yo ya mi vida cambió y ya no puedo hacer nada, y mi carácter cambió. Yo soy este ogro porque ese hombre me dañó. Porque imagínate, son personas que la situación los marcó y nunca salieron de ahí. Pero ¿a qué nos llama Dios? A marcar lugar. La situación sea difícil, voy a marcar el lugar. La situación se vea imposible, voy a marcar la situación. Las personas no me marcan, yo soy el que marco. Eso es tener una actitud de José. Y me encanta que José, aún en la adversidad, seguía ocupando su llamado. Porque cuando estaba en la cárcel, se topó con muchas personas que necesitaban de él. Asimismo tú, en esa situación, tú dices: yo no veo al Señor. Pero ¿sabes qué? Dios te quiere utilizar aún en medio de tu dolor. José seguía soñando aún en medio de su situación. ¿Sabes cómo salió José de la cárcel? Soñando. ¿Sabes cómo vas a salir de ese proceso? Siguiendo con tu llamado. Y es que cuando tú digas: yo necesito palabras, tú vas a ser el que va a dar palabras. Es que cuando tú necesites un abrazo, tú vas a dar un abrazo, porque tú marcas y no eres marcado. ¡Aleluya! Somos los que marcamos. Somos un José.
la situación no te tiene que marcar. Eso no es así. Esto es poderoso. ¿Sabes? Los llamados, los que marcan, ¿sabes por qué marcan? Porque tienen llamado algo que se llama gracia. Gracia de Dios. Escúchame bien lo que te voy a decir. Y si tú no te pones de pie a recibirlo, yo no sé, yo me voy a bajar y le voy a dar a cada uno en la cabeza. Escúchame. Los hermanos de José le querían quitar lo que José tenía de especial, y por eso le quitaron la túnica. Pero ¿sabes qué fue lo que no le pudieron quitar? Su gracia. Oh, las personas que te dañaron, las personas que te lastimaron, te quitaron la túnica, pero no te quitaron la gracia de Dios. No te quitaron la gracia de Dios. Por eso tú marcas lugar. Por eso donde quiera que tú vas, no te marcan. Yo no sé si tú habías pensado que el proceso te iba a matar. Pero no te vas a quemar. No te ahogarás. Resistirás, porque tú no morirás. ¿Escuchaste eso? Tú no morirás. No me quemaré, no me ahogaré. Resistiré, porque yo no moriré. Porque yo no moriré. Oh, y no me quemaré y no me ahogaré. Resistiré, porque yo no moriré. Porque yo no moriré. Oh, y no me quemaré, no me ahogaré. Resistiré, porque yo no moriré. Porque yo no moriré. Oh, no me quemaré, no me ahogaré. Resistiré, porque yo no moriré. Porque yo no moriré. Y tengo fe, sé que algo va a suceder. Dios de milagros extraordinarios. Yo tengo fe, sé que algo va a suceder. Dios de milagros extraordinarios. Siéntese que no ha terminado el mensaje. El Señor me dijo: dale la primicia. El que entendió, entendió. Sigamos. Recuerda que tú naciste para marcar y no para que te marquen. Y ya con esto termino, no se me aburra, hermano. Número 3, dándolo todo. Número 3, dándolo todo. Es tan triste saber que hay personas que son llamadas y que no están dispuestas a darlo todo por Dios, a pesar que Dios les da todo a ellos. Y somos a veces tan miserables. Y hay una mujer en la Biblia que me impactó, y está en Marcos 12, 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban ¿cuánto?
mucho. Siguiente versículo. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Siguiente versículo. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Siguiente versículo. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esto me tocó mucho, porque cuántas veces le damos a Dios las obras, no solamente financiera, en cómo tú diezmas, en cómo tú ofrendas. No, somos miserables con el tiempo que le damos a Dios. Somos miserables con nuestra adoración. ¿Qué pasa cuando Dios te pide algo? ¿Estarás dispuesto a darlo todo como esa viuda? ¿Estarás dispuesto? Y es que es bonito dar, así como esos ricos que no les faltaba nada. Es bonito dar cuando todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando Dios, en el momento de aflicción, te pide que levantes las manos y tú ya no tienes fuerza? ¿Qué pasa cuando Dios te pide adoración y tú ya no tienes palabras? ¿Qué pasa cuando Dios te pide servicio y la situación está difícil? Tú dices: Señor, yo ya no puedo darte porque no tengo nada. Pero ¿sabes qué? Cuando tú le das a Dios ese nada, Él se convierte a ser tu todo. Y es que si tú lo tienes todo y no tienes a Dios, no tienes nada. Pero es que cuando Dios ve un corazón que le quiere dar hasta lo que no tiene, Dios es el todo de esa persona. En todos los sentidos de tu vida, Él te cubre, te guarda, porque Él sabe que tú dependes de Él. Porque Él sabe que es tu todo. Y solamente teniendo estos 3 códigos muy firmes en tu vida, tú podrás alcanzar las alturas, teniendo fe, siendo marca, dándolo todo, porque estás buscando grandeza. Pero si tú solo das pequeñeces, no tiene sentido. Así que Dios quiere que pongas en práctica estos 3 puntos que te di en tu vida, para que tú llegues a alcanzar tu llamado. Y recuerda que Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos. Y yo quiero saber si tú hoy estás necesitando un milagro. Si tú hoy dices: Señor, yo ya no puedo más. Yo quiero saber cuántas personas dicen: este mensaje era para mí. Yo necesito tener fe, yo necesito marcar, y yo necesito darle todo a Dios. Yo quiero que si ese eres tú, valientemente levantes tu mano ahí donde estás.